principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El hombre de Galilea va pasando, el hombre de Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe su bendición. Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe su bendición. Que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe su bendición. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo nuestras almas, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Sí, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria.